Hola Camila, buenos días. Soy el profesor Guido Vargas de Educación Cívica. Hoy vamos a trabajar sobre unos de los conceptos que estuviste trabajando durante esta semana en la guía que te dejé a través de Teams. Entonces, para que podamos irlos conversando, los podamos ir viendo con más detenimiento, vamos a ir entrando de una vez. Cuando hablamos de los conceptos básicos de la educación cívica, es importante que tengamos en consideración que estos son términos que vamos a estar estudiando todos los años en esta materia. Entonces, en séptimo, octavo, noveno, hasta llegar al último año del colegio, estaremos tratando de conocer, entender y aplicar los diferentes conceptos que vamos a ver por acá, como es el concepto de Estado, el concepto de nación, deber, derecho, gobierno, territorio, población, van a ser siempre temas centrales dentro de la educación cívica, porque al final esta es la que nos ayuda a nosotros integrarlos todos en las diferentes temáticas o las diferentes áreas que vamos a ver en nuestra asignatura. Comenzando con el concepto de educación cívica, este es un concepto que ya nosotros hemos conversado un poquito en la clase anterior. Cuando hablamos de educación cívica, tenemos que considerar que esta es una materia o una asignatura que tiene como propósito central el formar buenos ciudadanos. ¿Qué quiere decir esto, formar buenos ciudadanos? Formar personas que tengan buenos valores éticos, morales, que conozcan sobre la cultura, conozcan sobre derechos humanos, aprendan a entender sobre lo que es la igualdad entre las personas, cómo la sociedad debe funcionar para que nos podamos proteger y demás. Y también sobre los valores como la ética, la identidad, el respeto, la tolerancia, que van a ser esenciales para formar buenos ciudadanos. Que ese va a ser el propósito central que tiene esta asignatura. Ahora sí, entendiendo un poquito lo que es la educación cívica, nosotros vamos a entrar al concepto de Estado. El Estado, por lo general, es un término que va a tener varias definiciones. Aquí nosotros nos vamos a centrar en la definición de carácter legal o político. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros empezamos a ver o a separar los elementos del concepto de Estado, vamos a encontrar siempre los mismos elementos, a pesar de que encontremos diferentes definiciones en Internet, en el folleto de la materia, en el diccionario o en algún otro lugar donde podamos buscar esta información. Entonces, siempre vamos a tener varios elementos en común, que dice que es una comunidad social con una organización política común, con territorio y órganos propios de gobierno. Entonces, ahí ya nos establece tres elementos, que todo Estado va a tener un gobierno, por ejemplo, el gobierno costarricense, va a tener un territorio que es donde van a aplicar todas las leyes que se han generado, que se han construido para este país, y en este estado también tiene que haber una población, que sean aquellos ciudadanos, habitantes y demás personas que viven bajo esta administración. Entonces, esto van a ser tres elementos importantes que nosotros siempre vamos a encontrar en el concepto de Estado. Y lo que no debemos olvidar, esta organización de carácter político va a estar basado a través de leyes. ¿Cuáles leyes? Especialmente nos vamos a basar en la Constitución política. Y en Costa Rica la Constitución política va a ser la ley máxima en la cual el Estado va a poner en orden las funciones del presidente, del gobierno en general, los derechos de los ciudadanos y básicamente todos los parámetros de la vida cotidiana. Entonces, siempre que hablamos de Estado, hablamos de gobierno, población y de territorio, que esos son términos que ya vamos a ver ahorita más adelante. Seguidamente, vamos a ver el concepto de nación. Cuando observamos las imágenes que tenemos por acá, el concepto de nación es muy particular porque el concepto de nación puede tener varias definiciones, puede tener varios elementos que podemos observar. Uno de esos va a decirnos sobre los vínculos históricos. ¿Qué quiere decir eso? Que las personas tienen una historia en común y de ahí que sus características sean un poco similares, que tengan una cultura similar o religiones que sean muy similares. También podemos encontrar elementos como el idioma o que comparten un territorio. Entonces, un ejemplo de esto puede ser
el observar nuestros símbolos nacionales. Ya nosotros, desde que estamos en la escuela y nos hemos criado en Costa Rica, ya podemos ir reconociendo los símbolos nacionales como la carreta típica que tenemos en la parte superior o la bandera de Costa Rica, la cual ya sabemos que es un símbolo nacional que se utiliza en todos los actos cívicos y que es esencial para nosotros sentirnos identificados. Un ejemplo que podemos ver es cuando la juega la selección nacional, que no importa si un familiar tuyo es herediano, sapricista, alajuelense, cuando juega la selección nacional, todos apoyan a la selección nacional. ¿Por qué? Porque todos tienen ese sentimiento de pertenencia y una identidad de carácter nacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? No necesariamente que yo tenga ciertos rasgos de otra cultura, me va a hacer de otra cultura. Si yo sé inglés, eso no me convierte en norteamericano o en estadounidense. Que yo sepa español no me convierte directamente en una persona que vive en España, de nacionalidad española, sino que mi cultura va a variar muchas veces a través de mi origen y la historia que tengo yo del lugar donde nací. También dos conceptos que tenemos que tener bien claros son el concepto de derecho y deber. Eso sí, nosotros vamos a ver que estos conceptos no los podemos separar uno del otro. ¿Por qué? Porque el derecho, como nos dice aquí la definición, es el orden normativo e institucional de la conducta humana, inspirado en los principios de la justicia. ¿Qué quiere decir eso? Los derechos son los que están escritos por ley y al estar escritos por ley ayudan a que la sociedad pueda convivir de una manera pacífica, sin que personas digan yo tengo más poder sobre otras personas, otros ciudadanos. Entonces, de esta manera, el inspirado en la justicia, ¿qué quiere decir eso? Que todos tengan un mismo derecho, un mismo valor o un mismo peso ante lo que representa la ley. Y al mismo tiempo vamos a ver que los derechos van a estar directamente ligados a los deberes. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo un derecho, voy a tener también una obligación. Esto es una palabra que siempre va a aparecernos cuando hablamos de un deber. La obligación, ¿de qué tipo? De carácter moral, de carácter económico, de carácter social. En otras palabras, cuando hablamos de un derecho, por ejemplo, los estudiantes tienen el derecho a la educación, también se convierte en una obligación del estudiante cumplir con el proceso educativo. ¿Qué quiere decir eso? Si yo tengo derecho a estudiar, mi obligación es hacer tareas, asistir a clases, hacer mis trabajos. Entonces, siempre tiene que haber un balance dentro de lo que es la aplicación de los deberes y los derechos que tenemos todos los ciudadanos. Entonces, si yo tengo el derecho a que me atienda la Caja Costarricense del Seguro Social, voy a tener la obligación de pagar los servicios o asegurarme ante la caja. Si yo tengo el derecho a tener un ambiente limpio, voy a tener la obligación de cuidar el ambiente donde vivo. Esas son algunas de las consideraciones que tenemos que pensar cuando hablamos de deberes y de derechos. Tenemos la palabra por acá, gobierno. La palabra gobierno básicamente significa dirigir o pilotar. En este caso, cuando nosotros hablamos del gobierno, nos va a hablar sobre las instituciones y personas que se encargan de controlar y administrar la vida pública en un territorio o en un país. En otras palabras, básicamente el gobierno son los ciudadanos que elegimos para que tomen decisiones por nosotros. De esta manera, ellos construyen la ley y nos van orientando en las normas sociales que vamos a tener. Entonces, un ejemplo de gobierno va a ser el gobierno costarricense, que está dividido en tres poderes: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, los cuales están integrados por diferentes miembros de la sociedad, que ahorita vamos a ver algunos ejemplos de esos. Y vamos a tener también el concepto de territorio. Esto es un concepto muy particular porque nosotros cuando pensamos en territorio únicamente pensamos en la tierra, en la superficie. Y sí, es una parte importante. De hecho, la Constitución Política de Costa Rica nos habla de que el territorio de un estado está básicamente dividido o bien señalizado. Entonces, si nosotros nos fijamos por acá, vamos a tener que Costa Rica tiene que entenderse con Panamá o ponerse de acuerdo con Panamá para saber a dónde llega su territorio. También
con Nicaragua tiene que saber, y para eso se hace a través de tratados de límites o fronteras. Y también dentro del país vamos a tener fronteras internas, que sería, por ejemplo, las fronteras de las provincias o de los cantones, que cada uno va a tener su administración. Pero también tenemos que recordar, no solamente la superficie terrestre, sino también la superficie marítima. Costa Rica tiene control sobre diferentes partes del mar que está frente a nuestras costas. Exactamente tendríamos control sobre 200 millas náuticas desde la costa, que eso es lo que convierte que Costa Rica sea más grande a nivel marítimo que a nivel territorial de superficie. Y también vamos a tener una particularidad, que el territorio también cuenta el espacio aéreo. Entonces, si un avión o alguien necesita transitar por el mar de Costa Rica o por los aires de Costa Rica, tiene que solicitarle permiso a aviación civil o a la Fuerza Naval que tenga Costa Rica para básicamente poder transitar libremente sin incumplir ningún convenio internacional, que eso los conoceremos más adelante. Ahora vamos con el concepto de población. El concepto de población lo dividimos en dos. El primero va a ser el habitante. Habitante van a ser todas aquellas personas, sin importar su procedencia, que vivan en el territorio costarricense. Pueden ser personas mayores de edad, menores de edad, extranjeros, nacionales que vivan en Costa Rica. Eso los convierte en un habitante. ¿Y qué características hace que tengan un habitante? Estas personas van a tener deberes y derechos dentro de nuestro país. Y aquí no va a importar su procedencia, su edad, vamos a tener siempre los mismos derechos. A diferencia de los ciudadanos. Los ciudadanos van a tener dos características muy particulares. Número uno, son aquellas personas mayores de 18 años quienes, al tener la nacionalidad costarricense, haber nacido aquí en Costa Rica o haberse nacionalizado, van a adquirir derechos y deberes civiles, políticos y sociales. ¿Qué quiere decir eso? Una persona costarricense mayor de 18 años ya puede ser electo para un puesto público, puede ir a votar, puede firmar contratos de una manera más abierta y más tranquila en el territorio costarricense, siendo ciudadano. Que una persona menor de edad todavía no puede tomar esas decisiones por su cuenta. Entonces, las diferencias entre un habitante y un ciudadano van a ser que el habitante puede ser cualquier persona, sin importar su procedencia o su edad, y el ciudadano van a ser aquellas personas mayor de edad, nacido en Costa Rica o nacionalizado, y que va a tener deberes civiles y políticos que puede ejercer en el territorio costarricense. Ahora sí, una de las preguntas que te puse en la actividad, en el trabajo, fue mencione o ejemplifique con una idea el concepto de educación cívica. El concepto de educación cívica nosotros podemos verlo de varias maneras. Ya hemos hablado sobre el formar buenos ciudadanos, que va a ser una parte con la que podemos iniciar. Formar buenos ciudadanos. También algo que hace la materia de educación cívica es enseñarnos sobre nuestros deberes y sobre nuestros derechos como ciudadanos, que cuando nosotros salgamos a la calle no vayamos a decirle a un oficial, yo no sabía que tal acción era ilegal, porque los policías van a decir, usted no puede desconocer la ley. Entonces, conocer cuáles son sus deberes, sus derechos como ciudadanos y habitantes del territorio costarricense. También, al conocer los derechos, nosotros podemos tratar de ayudar a aquellos que los necesitan o a aquellos que los desconocen. Entonces, si una persona sabe que tiene el derecho a estudiar, puede recomendarle a otros que tienen ese mismo derecho. Prepararnos para una convivencia en la sociedad que sea más sana, que sea más pacífica y hacer valer y respetar los derechos de todas las personas. Todos vamos a tener los mismos derechos y de ahí que el conocerlos y ser consciente de ellos es uno de los propósitos que tiene la materia de educación cívica, en el cual vamos a estudiar de valores, de moral, de convivencia, en diferentes contextos.
Dentro de las características o de las preguntas que también te dejé por acá, fue mencione un ejemplo que represente el concepto de gobierno. Recordemos que el gobierno son los que dirigen o administran el territorio de Costa Rica. Y aquí es donde nosotros vamos a ver el concepto de la división de poderes. Que la división de poderes básicamente es la que trata de poner diferente peso a las instituciones del gobierno. Entonces, en el poder ejecutivo está el presidente y los ministros, en el poder legislativo están los diputados y la Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de la República, y en el poder judicial estarían los jueces y los magistrados de Costa Rica. Entonces, esto lo que hace es ayudar a balancear el poder en nuestro país. Ejemplos de derechos que te pedí que pusiéramos en la actividad de trabajo van a ser, por ejemplo, conceptos como el de deber a la hora de pagar impuestos, para que se me pueda dar algún servicio. Por ejemplo, que la recolección de basura, tengo que pagar el impuesto a la municipalidad para que se pueda seguir dando ese servicio. Participar en política, ayudar a la solución de problemas. Entonces eso también va a ser una parte importante que nosotros como ciudadanos podemos ejercer a futuro. Mantener un ambiente sano para todos, también eso es un propósito o un deber que tenemos todos. Recordemos que si tenemos un derecho de ambiente sano, también tenemos la obligación de ayudar a mantener ese ambiente sano. Y muchos otros deberes más. Por ejemplo, todos los derechos que yo tenga les puedo poner a la par un deber. Entonces, si yo tengo el derecho a la libertad de expresión, yo tengo que respetar también la libertad de expresión de otras personas. Que esas son dos propósitos que nosotros debemos de tratar de considerar cuando estudiamos en esta materia. Una de las preguntas que estuvimos trabajando en la guía de trabajo fue cuáles de las siguientes opciones corresponde al concepto de obligación moral. Entonces, esta se va a definir como la presión que se ejerce con razón a la voluntad en frente de un valor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros los valores que nos han puesto a través del tiempo muchas veces son los que nosotros reflejamos en la sociedad y son propios. Nosotros hemos ido formando poco a poco estos valores y estos derechos a través del tiempo. Por acá, vuelvo a ver, pongo esta imagen y te pregunto a cuál concepto se hace referencia. Y muy bien, el concepto de territorio. El concepto de territorio, recordemos que es el marítimo, espacio aéreo y territorio o superficial. ¿De acuerdo? Esos serían los conceptos los elementos que se consideran el territorio. Y para ya ir terminando, te solicité que me mencionaras cuál de las siguientes opciones corresponde a un derecho ciudadano. Y de aquí nosotros vamos a ver que el poder votar y participar en elecciones nacionales o cantonales es un derecho. Entonces aquí nosotros vamos a ver que las demás opciones corresponden a deberes o obligaciones que nosotros vayamos a tener. Por ejemplo, el pagar impuestos, ya vimos que eso es una obligación. El de velar cumplimiento de las leyes de tránsito también es una de nuestras obligaciones como ciudadanos. Entonces, espero que esta pequeña clase te haya servido un poquito para aclarar los conceptos y ver un poquito las dudas que tengamos. Si tienes alguna consulta o alguna duda, me la puedes hacer llegar a través del del Teams, perdón, y nos veríamos entonces en la próxima clase. Eso sería todo por hoy. Muchas gracias.